Hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Esperanza. En el programa de hoy nos queremos ocupar de un tema fundamental que apenas se conoce profundamente. Me refiero al ser de Dios mismo, que es un solo Dios, pero tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me refiero a la Trinidad. Y para hablarnos de este tema tenemos con nosotros a José Moreno Berrocal, pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de Alcázar de San Juan. Hola Pepe, bienvenido al programa de hoy. Hola Dominga, pues la verdad es que me alegro de estar de vuelta en tiempo de esperanza después de algunas ocasiones en las que no he podido estar con vosotros. Pues sí. Vamos a ver, para empezar, ¿por qué es tan importante la Trinidad? Bueno, es importante en primer lugar porque la misma Biblia, la palabra de Dios, nos enseña acerca del ser de Dios y nos dice precisamente que este Dios que hay, del que nos habla la Escritura, es un Dios que es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero muchas veces oímos hablar de la Trinidad y realmente no entendemos de lo que estamos hablando. Más bien tenemos una idea muy nebulosa, muy vaga de cómo puede ser Dios. Y pensamos ahora precisamente, ¿no?, que estamos contemplando la última entrega de la Guerra de las Galaxias, que quizás Dios sea algo así como esa fuerza, ¿no?, de la que nos habla toda esta saga espacial, realmente algo impersonal, una fuerza que puede ayudarte pero con la que no tienes una relación muy íntima. Pero esto no es lo que nos enseña la Escritura, más bien la Escritura nos enseña que el concepto de Dios, precisamente como la Biblia es una revelación que hace Dios de sí mismo, pues es un concepto muy claro y muy preciso y es necesario investigarlo y estudiarlo para poder precisamente darle a Él la adoración que merece y poder darle las gracias por la salvación que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es la Trinidad? Bien, como ya estamos apuntando, es importante darnos cuenta de que la Trinidad está haciendo énfasis en el hecho de que hay un solo Dios. La Biblia con toda claridad enseña que hay un solo Dios, pero que este Dios es también eternamente tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces tenemos que afirmar ciertamente que el Padre no es Dios, pero no es el Hijo o el Espíritu Santo. Del Hijo tenemos que afirmar que Él no es el Padre o el Espíritu Santo, pero es Dios. E igualmente del Espíritu Santo tenemos que afirmar que Él es Dios, pero no es el Padre o el Hijo. Y esta enseñanza es una enseñanza que, como estoy anunciando, aparece constantemente en las Escrituras. Ya en el Antiguo Testamento encontramos atisbos de esa realidad, de que en Dios no solamente hay una unidad, sino una pluralidad de personas, por ejemplo con esa figura enigmática del ángel del Señor, pero es precisamente en el Nuevo Testamento, cuando vamos a la revelación final de Dios, que llamamos el Nuevo Testamento, que encontramos una revelación muy clara, muy explícita del ser divino. Entonces me gustaría que pudiéramos pensar en algún pasaje, ¿no?, que nos habla acerca de esta realidad del ser de Dios, y he pensado, por ejemplo, en un pasaje como el que culmina el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, y los versículos del 18 en adelante dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos cómo Jesús dio esta misión a sus discípulos después de su resurrección de entre los muertos, de hacer discípulos entre todas las naciones de la tierra. Y esto implica la enseñanza acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no solamente enseñar acerca del carácter de Dios, sino ver que cuando se nos habla del nombre de Dios, se nos habla del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por un lado no se está hablando de nombres, sino de un solo nombre, pero dentro de ese único nombre hay una diferenciación de personas. Se nos habla del nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, vemos que hay una unidad, es un solo nombre, el nombre de Dios, pero se está enseñando con toda claridad que en la esencia divina hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. El otro texto que también me parece muy interesante es el que se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, donde dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Aquí el apóstol Pablo está poniendo en manos de Dios a toda la congregación de los Corintios, y son palabras de bendición, es una adscripción de alabanza a Dios y de bendición de parte de Dios para con la Iglesia. Pero es interesante que no simplemente dice, bueno, que Dios os bendiga, sino que trae esa bendición de parte de Dios en cada una de sus personas. Nos habla de la gracia del Señor Jesucristo, nos habla del amor de Dios, las referencias al Padre, y nos habla de la comunión del Espíritu Santo, es decir, de la presencia íntima, cercana de la tercera persona de la Trinidad. Por tanto, vemos cómo la Escritura nos está enseñando acerca de esa realidad, de esa riqueza que hay en el ser divino y que distingue con toda claridad al Dios cristiano de otras concepciones que nos presentan otras religiones acerca de Dios. Es muy interesante darse cuenta, por ejemplo, la diferencia que hay con Alá. Alá es un solo Dios, y hasta donde nosotros sabemos es una sola persona, mientras que el Dios de la Biblia es un solo Dios, pero es tres personas. Por tanto, si hemos de conocer a Dios, pues tenemos que conocerle conforme a la enseñanza de su propia palabra, y esta indica con toda claridad que estamos hablando de un Dios trino. La Biblia es muy clara en este concepto, habla muy clara, pero a veces nosotros es muy complicado, no entendemos. ¿Y cómo podemos entender la Trinidad? ¿Cómo podemos llegar a entender esto? Bien, es una pregunta muy buena, Dominga, la que haces, porque realmente tiene que ver con el hecho mismo de Dios, ¿no? Y cómo Dios viene a nosotros. Yo creo que la mejor manera de entenderlo es darnos cuenta de que este Dios es un Dios que es eterno, es decir, ha existido antes que nada. La Escritura dice con toda claridad que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y todas las cosas pues tienen su origen en ese acto creador de Dios. Y entonces este Dios creador, al crear todas las cosas, pues ha dejado una impronta acerca de su propio carácter en todo lo que está aconteciendo. Y ese Dios es un Dios, por tanto, que viene a nosotros en esa plenitud de su ser y mostrándonos en todas las cosas que ha creado cuál es la esencia misma de la Trinidad. Entonces, cuando pensamos cómo es este Dios, tenemos que darnos cuenta que ese Dios viene a nosotros en una relación. Es decir, ¿por qué nosotros somos personas? Somos personas porque Dios es un Dios personal. Es decir, no es, como decía antes, esa fuerza de la que nos habla la Guerra de las Galaxias, algo impersonal, sino que es un Dios que tiene una relación con nosotros de persona a persona. Esto es así porque en el ser de Dios existe esa relación personal de una manera eterna. Es decir, desde toda la eternidad ha habido un Padre que ha tenido una relación eterna con su Hijo. No ha habido ningún momento en la eternidad en lo que no ha habido un Padre sin el Hijo y sin el Espíritu Santo. Y por tanto, todas las obras de Dios manifiestan esas relaciones. Y por tanto, no podemos entender lo que es la humanidad, no podemos entender lo que es la relación entre nosotros como personas, a menos que nos demos cuenta de que esto se debe al hecho mismo de Dios. Y nos está mostrando que hay esa unidad en el ser divino. Es decir, todo este Dios actúa de una manera conjunta, de una armonía, de una manera que muestra la armonía de ese ser divino en todos sus planes de creación y de redención. Y vemos que existe esa plena igualdad entre todas las personas. Cada una de estas personas va a realizar una función diferente en nuestra propia salvación, pero vemos que entre ellas existe esta igualdad que tiene que ver precisamente con ese deseo que hay en esa relación eterna de Dios de agradarse mutuamente. Esto es algo tremendo, ¿no? Como vemos, como el Hijo tiene en su deseo más profundo de su corazón, como nos revela en el Evangelio, pues el agradar a su propio Padre. Es el evangelista Juan el que muchas veces nos habla de esa relación eterna del Padre con el Hijo, y dice del Hijo, y Jesucristo es el que lo dice exactamente así, que Él ha venido para hacer la voluntad de su Padre. En su corazón está agradar a su propio Padre. Y el Padre, cuando revela al Hijo,
por ejemplo, en el momento de su bautismo, por parte de Juan el Bautista, al comienzo de su ministerio público, pues nos dice con respecto al Hijo que este es mi Hijo amado en quien tengo yo complacencia. Entonces vemos como el Padre también encuentra su deleite en la persona del Hijo. Y vemos esa voluntad del Espíritu Santo de magnificar al Padre y al Hijo al mostrarnos la gloria del Padre y del Hijo por medio de esa obra que Él lleva a cabo dentro de nosotros. Por tanto, nos está enseñando acerca de que realmente en lo más profundo de toda la realidad, que es la que corresponde a Dios mismo, pues hay una relación que es de amor, de unidad y que está mostrando la misma gloria de Dios. Pues Pepe, para terminar, dinos cuál es la gran relevancia de esta enseñanza bíblica sobre el ser de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, es importante darse cuenta de que la salvación, tal y como nos la presenta la Escritura, es una salvación trinitaria, es decir, una salvación en la que interviene este Dios tal y como se nos presenta en la Escritura. Y el propósito final que tiene esa salvación es precisamente que podamos conocer a este Dios en esa riqueza de su propio carácter. Hay unas palabras que son muy interesantes en ese sentido, que son las que trae el evangelista Juan en su primera epístola, cuando nos dice en el capítulo 1: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces vemos que el propósito de esta salvación es que verdaderamente podamos conocer a este Padre y al Señor Jesucristo. Pero no solamente es este el objetivo de que podamos conocer, podríamos decir, a Dios tal y como se presenta como Padre, Hijo y también Espíritu Santo, sino darnos cuenta que en esa personalidad de Dios se encuentra, y en la relación con esa personalidad de Dios se encuentra la misma salvación. Y esto es algo que el apóstol Pablo nos enseña con claridad en su epístola a los Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 18, donde nos dice: porque por medio de Jesucristo los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y entonces nos está hablando aquí de que el propósito de la salvación es que podamos conocer a Dios como Padre, que podamos tener entrada al Padre. Ya nuestro Señor Jesucristo había dicho anteriormente: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Entonces la salvación consiste en conocer a Dios como nuestro Padre. Pero la única manera en que podemos hacerlo es por medio del Señor Jesucristo. Dice: porque por medio de Él los unos y los otros, y aquí es una referencia a toda la humanidad, está hablando aquí a judíos y a gentiles, está diciendo que da igual el trasfondo que uno pueda tener, todos y cada uno de los seres humanos, la única manera en que podemos acercarnos y llamar a Dios Padre es por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice también en el libro de los Hechos de los Apóstoles: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente lo podemos hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es Jesucristo el que revela la plenitud del corazón de Dios, de ese Padre que nos ha amado. Y encontramos que también hay un lugar para el Espíritu Santo, porque dice: porque por medio de Jesucristo los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y entonces nos está diciendo que la relación con Dios es una relación que viene por medio del Espíritu Santo de Dios, es decir, es algo espiritual, no es algo carnal, no es algo externo, sino que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, algo que se manifiesta en el hecho de que cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, pues nos damos cuenta de que solo el Señor Jesucristo puede perdonarnos nuestros pecados, puede conducirnos a Dios y darnos esa confianza para llamar a Dios Padre, cualesquiera que sean las circunstancias de nuestra vida. Y por tanto vemos que realmente la Trinidad no es simplemente un dogma o una enseñanza fría que puede estar ahí en la Iglesia, un eslogan que se puede tener como algo que forma parte de la fe cristiana, sino que tiene indudables aplicaciones prácticas, porque nos está hablando del mismo ser de Dios y nos está diciendo que Dios en todo momento es nuestro Padre si acudimos conforme a la enseñanza de la misma Escritura por medio del Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo a ese Padre. De
de hecho se nos está diciendo que es por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Él nos reconcilió con su propio Padre por medio de su sangre derramada, que nosotros podemos tener esa plenitud, esa relación con Dios como Padre. Y esto es posible por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por tanto, podemos acercarnos a Dios y podemos darle gracias por esa plenitud, de esa revelación, de esa riqueza que hay en su propio ser. Muy bien, Pepe, pues muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Ha sido muy interesante y espero que todos los que nos estén escuchando hayan disfrutado y hayan podido entender un poquito más acerca de esto tan profundo, porque es difícil de entenderlo, pero si lo leemos en la Biblia, porque como lo tenemos escrito, pues el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad y nos va a guiar a entender estas cosas. Pero como tú has dicho, hay que pedírselo al Padre por medio del Señor Jesucristo, y tener esta relación con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios el Espíritu Santo es maravilloso, poder tenerla personas como nosotros, tan insignificantes. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Pepe.